Saludos amigos. Apenas una semana antes de que se llevaran a cabo los comicios presidenciales de Estados Unidos del día 3 de noviembre de 2020, los directivos de Facebook, Twitter y Google fueron interrogados por los senadores republicanos. Los tres ejecutivos que fueron convocados por el Comité de Comercio del Senado acordaron comparecer por videoconferencia después de ser amenazados con citaciones. El interrogatorio pretendía saber cómo sus respectivas plataformas supervisan y moderan el contenido político, algo que el presidente de Estados Unidos lleva denunciando desde hace muchos años, asegurando que las plataformas de Silicon Valley perjudican siempre a los republicanos. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, aseguró que la empresa que dirige aborda su trabajo sin prejuicios políticos de ningún tipo. En esta misma línea, el cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, aseguró que sus reglas no se basan en una ideología o en un conjunto particular de creencias, que ellos creen firmemente que son imparciales y se esfuerzan por hacer cumplir sus reglas de manera justa. El senador republicano Ted Cruz le recriminó de forma contundente con las siguientes palabras: ¿quién demonios le ha elegido a usted para decidir sobre qué pueden informar los medios de comunicación y qué es lo que los americanos tienen derecho a escuchar? El enfado del senador republicano se debía a que las semanas previas a las elecciones presidenciales, las empresas tecnológicas se habían propuesto derrotar a Donald Trump. En su defensa, los tres directivos se sentían muy seguros porque han visto a lo largo del tiempo cómo todas las demandas que se han interpuesto contra ellos han sido desestimadas debido a que la ley les ampara, y en concreto la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Los tres resaltaron la importancia de esta ley para sus negocios. Dorsey dijo lo siguiente: si no hubiéramos contado con esas protecciones cuando comenzamos hace 14 años, no podríamos haber empezado. Esto se debe a que la Ley de la Decencia de las Comunicaciones del año 1996 libera a las empresas tecnológicas de la responsabilidad por los contenidos publicados en sus plataformas, aunque estos quebranten la ley. Pues bien, apenas 3 semanas después de esa comparecencia, los máximos ejecutivos de Facebook y Twitter, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, se tuvieron que someter al interrogatorio de los senadores en una sesión que duró 4 horas, llevada a cabo también a través de videoconferencia. En esta ocasión, ambos directivos tuvieron que responder sobre la difusión de bulos durante las recientes elecciones presidenciales y el papel que las empresas que dirigen desempeñaron durante y después de ese proceso electoral. Los republicanos que acusaron a ambas plataformas de censurar las voces conservadoras, en esa audiencia pusieron como ejemplo lo que sucedió durante la campaña electoral, cuando Twitter restringió la difusión del diario The New York Post y de la cadena Fox. Y lo hizo para silenciar las noticias que podían manchar, y mucho, la reputación del candidato demócrata, marcando así la tendencia de los votantes, porque se trataba de una información que se hallaba vinculada con el hijo de Biden, en donde se desvelaban sus tratos con Ucrania y la implicación de su padre, entre otros asuntos de suma importancia. Este es el motivo por el que se convocó esta audiencia, porque las redes sociales habían bloqueado la difusión de esta noticia que salpicaba de lleno al candidato demócrata, algo que aprovecharon los republicanos para ponerles una denuncia. Ante el hecho evidente de que esa información fue deliberadamente bloqueada, Dorsey dijo que se trató de un error, pero casualmente los errores siempre benefician a los mismos. Los republicanos clamaron por lo que consideran discriminación de las voces conservadoras en las redes sociales. Y en esta línea el senador republicano Lindsey Graham dijo lo siguiente: cuando hay empresas que tienen el poder del gobierno, algo tiene que pasar. En su defensa, ambos directivos aseguraron que sus empresas están tomando medidas sin precedentes en su esfuerzo por limitar la desinformación durante este proceso electoral. Mark Zuckerberg dijo lo siguiente: hemos llevado a cabo el mayor esfuerzo por la integridad de un proceso electoral que haya hecho una empresa privada en tiempos recientes. Y como la mejor defensa es un buen ataque, los demócratas acusaron al actual presidente de Estados Unidos de ser él el que se encarga de difundir a través de esta plataforma graves acusaciones sobre las irregularidades cometidas durante las elecciones, porque es él el que se proclama el ganador de la misma. Dorsey claramente culpó al presidente de publicar contenido engañoso.
Y en esa misma línea, el senador demócrata Richard Blumenthal le acusó de ser él quien está utilizando las redes sociales en su beneficio. Dijo así: el presidente ha utilizado este megáfono para difundir falsedades dañinas en un aparente intento de anular la voluntad de los votantes. Por su parte, Cory Booker, el último demócrata en intervenir, denunció que el presidente está tratando de desbaratar la democracia y que una de sus armas preferidas son las redes sociales, pero que los jefes de estas dos plataformas tienen las herramientas para impedirlo. Que hay limitación en información es un hecho confesado por el máximo ejecutivo de Twitter, quien dijo que más de 300.000 tweets fueron etiquetados de contribuir a la desinformación en las pasadas elecciones, y que 2 de cada 1.000 mensajes en los que se hablaba sobre estos comicios, publicados entre el día 27 de octubre y el 11 de noviembre, habían sido señalados de quebrantar sus políticas de lucha contra la difusión de noticias falsas. Pero aunque Dorsey asegura por activa y por pasiva que las reglas de su plataforma no se basan en una ideología o en un conjunto particular de creencias, sin embargo la realidad, y se puede demostrar, es que ha limitado muchos mensajes del mandatario estadounidense, y en particular aquellos en los que rechaza su derrota electoral o cuestiona la integridad del proceso de votación. La decisión de ir eliminando los tweets del presidente según se iban conociendo las victorias y las derrotas en los estados americanos se producía apenas pocos días después de que Dorsey testificara en el Capitolio. En pleno conteo de votos, cuando el presidente publicó un tuit de denuncia sobre el posible fraude electoral, ese tuit fue eliminado para los más de 87 millones de usuarios que le siguen o que consultan sus cuentas. Aunque Dorsey se justificó con la excusa de que no tenían claro el origen de la información, es evidente que utiliza una vara de medir diferente para unos que para otros. De hecho, la empresa que dirige es una de las principales fuentes de financiación del candidato demócrata. En un tuit y refiriéndose a los comicios de Pensilvania, Trump dijo lo siguiente: están tratando de robar las elecciones. Nunca les permitiremos que lo hagan. Los votos no se pueden emitir después de que las urnas están cerradas. Pues bien, este tuit no duró ni unos segundos, restringiéndose el acceso a su contenido e impidiendo así compartir la publicación. La plataforma señaló el tuit con estas palabras: alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso sobre cómo participar en una elección u otro proceso cívico. En otro mensaje eliminado, Trump decía lo siguiente: anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos dirigidos y controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente. Muy extraño. Ante este tuit, sus seguidores estallaron volcando miles de opiniones contra Dorsey por la gravedad del asunto. Otro tuit eliminado decía así: jamás habrá una zona autónoma en Washington, D.C. mientras yo sea vuestro presidente. Si lo intentan, encontrarán frente a sí una fuerza importante. Este mensaje daba respuesta a unos acontecimientos que se habían producido días antes, cuando algunos manifestantes trataron de derribar una estatua del expresidente Andrew Jackson, la cual se halla frente a la Casa Blanca. Con este acto pretendían crear en la ciudad una zona autónoma desde la que se pudiera operar al margen de la policía. El tuit fue ocultado parcialmente con una alerta de comportamiento abusivo. Esta plataforma considera como comportamiento abusivo que el presidente de los Estados Unidos diga que va a usar la fuerza para aplicar la ley y así impedir que los alborotadores se hagan con un territorio para imponer una zona sin ley en la capital. Esta actuación por parte de esta plataforma da la razón a los republicanos, porque el hecho de que se cuestionen e inmediatamente se oculten los comentarios del presidente hace pensar que lo que él dice es exactamente lo que está pasando, pero que no quieren que nadie se entere, que nadie lo cuestione. Con este tipo de actitudes es normal que se plantee la veracidad de los resultados electorales. Pero en su osadía, Dorsey fue más allá. Con tono desafiante, las fuentes de esta red social informaron que Twitter entregará el día 20 de enero de 2021 las cuentas oficiales de la Casa Blanca al candidato demócrata. También advirtió que el traspaso de esta y de otras cuentas oficiales se completará de manera automática, incluso aunque el presidente se niegue a reconocer la victoria de su oponente político.
aunque el mandatario estadounidense apenas usa la cuenta oficial ya que prefiere tuitear desde su cuenta personal, esta osadía que están manifestando los demócratas los va a hacer toparse con la ley. Tanto en el primero como en el segundo interrogatorio al que se sometieron los directivos de estas plataformas en pleno debate dialéctico y tras ser acusados de moderar la conversación global actuando con motivaciones políticas, ellos siempre se ampararon en la ley, porque se trata de una legislación permisiva que les da cobertura para todas sus fechorías. Los demócratas argumentaron que la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones que les ampara es crucial para la libre expresión en Internet. Pero Trump ya ha firmado un decreto destinado a evaluar la manera de castigar a las redes sociales por moderar e intervenir en los contenidos publicados en sus plataformas. Y el principal cambio es el que se va a llevar a cabo en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Una ley que hasta ahora les ha mantenido en la más absoluta impunidad, protegiéndoles en la capacidad que tienen de poder moderar el contenido como mejor les parezca. El objetivo es encontrar la manera de que cuando estas plataformas tomen la decisión sobre lo que es fiable y lo que no, lo que se puede permitir y lo que no, sea a través de procesos más transparentes. Por este motivo hay que modificar la ley con una nueva iniciativa legislativa que se abordará en la próxima legislatura, cuando en el mes de enero se constituya el nuevo Congreso, después de que el actual presidente sea reelegido. Obviamente esto va a hacer que todo cambie muy pronto y que con ello llegue por fin la tan ansiada libertad de expresión que tanto deseamos. Hasta pronto, amigos.